Buenas noches a todos. Quiero compartir este nuevo vídeo con todos vosotros, que espero que sea de mucha bendición espiritual. Se llama el título de este vídeo de lo carnal a lo espiritual. Comencemos, amigos, hermanos. He cogido como texto áureo 2 de Corintios 5, 16 y 17. Y dice así: de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y el versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Interesantes versículos para meditarlos seriamente, como cualquier parte de la Biblia, para saber de la voluntad de Dios. Hablemos en primera persona y en tiempo real. Dios Todopoderoso conoce nuestros más íntimos pensamientos y las intenciones de nuestros corazones. Nunca podremos escondernos de su bendita observación, porque desde su trono, y como dice la Biblia, su lugar está a los lados del norte. Una ubicación más allá del universo, y que ningún ser mortal pecador puede calcular por la mente más brillante que podamos tener. La distancia que nos separa como humanos del único y verdadero Dios es incalculable, amigos, hermanos. De lo carnal a lo espiritual. Hemos pasado de muerte a vida, según este versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hemos pasado de lo carnal a lo espiritual mediante un proceso de muerte, muerte física, a una resurrección, a una vida nueva. Hemos muerto al viejo hombre de pecado, al hombre natural, resucitados a una nueva vida con Cristo, en espíritu y en verdad. A una vida espiritual de comunión con Dios por medio de la muerte y resurrección de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Muerte física, no literal, sino en el sentido moral y espiritual de la palabra. Somos
nuevas criaturas. ¿Sí? Por eso hemos muerto para el pecado y para este mundo carnal y pecador. Ya no es el escenario que nos debe gustar, buscar o dejarnos arrastrar de nuevo en sus garras de muerte. Por eso, 1 Corintios 6:14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, con el mundo, con las malas relaciones que teníamos antes, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Santiago Apóstol nos dice que pues un caño de agua por su orificio no puede echar agua fría y caliente a la misma vez. Por tanto, no podemos estar sirviendo a dos dioses. Tampoco un discípulo de Jesús e hijo engendrado de Dios por su palabra dice una cosa y hace otra. Y, por supuesto, no puede contradecir esa fe que está profesando como nueva criatura en Cristo. Dije anteriormente que la distancia entre Dios y el hombre pecador es abismal. Un cordón de separación inquebrantable, pero que el ser humano no se desanime, ni pierda su esperanza de reconciliarse con Dios por medio de Cristo, nuestra propiciación, nuestra tabla salvadora. Me dirijo en mis escritos o vídeos mayormente pues a una audiencia creyente en la Biblia, en el Dios creador, en Jesucristo, Jesús el Cristo. Porque dice Pedro lo que dice en sus cartas, 1 de Pedro 4:17. Nos lo dice a esas nuevas criaturas en Cristo, la Iglesia del Dios viviente. Porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Fíjese, mi hermano, fíjense, mis queridos oyentes. El versículo 18 habla de 3 tipos de personas. Aunque todos somos pecadores, hay diferencia entre ellos. El justo se salva con dificultad. El impío es incorregible, a menos que se arrepienta. Y está el pecador que pulula entre 2 islas. Hay un agua en el medio. Pulula entre la justicia de Dios y la impiedad de este mundo. Digamos que este último, siendo pecador, vive un estado de tibieza, que ni es frío, que ni es caliente, pero estos 3 tipos de personas han de pasar por el mismo crisol, la balanza, la justicia de Dios. Pero escuchen, como creyentes, ¿acaso no pasamos por estos 3 tipos de estados como humanos?
y pecadores. Es por eso que la lucha contra la carne de pecado es una batalla y una guerra a muerte encarnizada. Solo Cristo Jesús venció en el madero de tormento. Y por eso mismo, y porque aún no hemos sufrido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, como dice el libro de Hebreos, como Cristo hizo lo propio y venció, alabado sea su santo nombre. Constantemente necesitamos de su auxilio porque Él es nuestro sumo sacerdote y abogado. Su pronto socorro en medio de la prueba y de las aflicciones de este mundo. Hebreos 3, del 13 al 14. Ahora lo leeremos. Los nuevos en Cristo, las nuevas criaturas en Cristo, los que hemos nacido de nuevo, los nacidos de Dios y engendrados por su palabra, somos nuevas criaturas, vuelvo a reiterar. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Por eso Dios está perfeccionando en cada uno de nosotros hasta el fin la obra que ha comenzado en cada uno de los discípulos de Jesús e hijos de Dios. Versículos 13 y 14 de Hebreos 3 dice: Antes exhortaos los unos a los otros cada día, como comunidad de fe, como hermanos de Jesucristo, como discípulos y como miembros de la Iglesia de Dios, alabado sea su nombre. Nos debemos exhortar mutuamente, apoyarnos mutuamente y sujetarnos mutuamente y colaborar. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros, ninguno de nosotros, nos endurezcamos por el engaño del pecado y la maldad, del sistema de Satanás, del sistema de este mundo. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal, hermanos, de que retengamos con mucha firmeza, firmes hasta la nuestra confianza desde el principio, desde que hemos nacido de nuevo hasta el último hálito de nuestra existencia, permanecer firmes en la fe de Jesús. Porque la incredulidad puede cerrarte la puerta a la gracia y el perdón de Dios en Jesús Cristo. Si realmente somos discípulos de Jesús e hijos engendrados del Padre por su palabra, es inconcebible que seamos capaces de apartarnos de los mandamientos de Dios. En fin, después de todo lo dicho, llego a una conclusión. Ciertamente somos nuevas criaturas en Cristo. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas para vivir en novedad de vida. En el nombre de Jesús. Pero, claro, naturalmente vivimos todavía en un cuerpo humano. Quiero decir que tanto yo como vosotros y como todos los seres humanos, los demás seres humanos, pues de una manera o de otra nos interrelacionamos, pues sean estas interrelaciones o relaciones de tipo familiar, carnal, social, de amistades, compañeros laborales, vecinos, el hombre de la calle, y la relación más importante a nivel espiritual es con nuestros hermanos en Cristo, la familia de Dios, su iglesia, ganada por la sangre preciosa de Jesús Cristo.
discípulos de Jesús e hijos de Dios, engendrados por su palabra. Lo estoy repitiendo muchas veces, esto para que quede claro. Porque no somos ese grifo de agua cuyo chorro a la vez puede dar agua caliente y fría al mismo tiempo. Que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, decía el Señor en los Evangelios. La sangre humanamente te hace pariente, pero la lealtad entre los hermanos en Cristo te hace familia, familia espiritual, que es más importante que la familia carnal o las amistades de este mundo, por muy sanas y respetuosas que sean. En este caso, los hermanos en Cristo y familia de Dios somos la verdadera conjunción en este mundo y cuando nazcamos al reino de Dios totalmente, a la venida de nuestro Señor Jesús Cristo. Por eso no podemos servir a dos señores a la misma vez. Amas a uno y aborreces al otro. Hay un pasaje de la Escritura que dice: Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan, le dicen a Jesús. Y él contesta: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios, mi Padre Celestial. Esto, por supuesto, amigos, hermanos, no es negar Jesús, no negaba Jesús a María, su madre humana, ni tampoco esa relación consanguínea de Jesús con sus hermanos y hermanas naturales, su familia carnal. Dentro de ese núcleo familiar, humano, carnal, pero Cristo desde el principio y a una edad muy temprana, sí, ya sabía cuál era su misión en fe obediente a su Dios y Padre Celestial. Les dijo a José, su padre, y a su madre cuando le encontraron en el templo en Jerusalén a la edad de 12 años: ¿No? ¿Por qué me buscáis? ¿No sabíais que debo estar en los negocios de mi Padre? Nosotros también tenemos que estar en los negocios que nos ha encomendado nuestro Señor Jesucristo. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y mi Padre os amará, lo mismo que yo os amo. Los discípulos de Jesús e hijos de Dios también estamos en los negocios de nuestro Padre Celestial y tampoco nos olvidamos, pues de asistir a nuestros seres queridos en la carne, siempre que lo necesiten, familiares, etcétera, o a cualquiera que podamos ayudar según los medios de los cuales disponemos. Y, como dijo Pablo, con todas estas ayudas, como dijo Pablo, mayormente a la familia de la fe. Por eso, la sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia, familia espiritual, la Iglesia de Dios, en el nombre de Jesús Cristo. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Nos decía Santiago en capítulo 4, versículo 17. Quien no ama menos a cualquiera de los suyos, sino que los ama más que a mí, en palabras de Jesús, no es digno de mí. Y quien no toma su cruz y viene en pos de mí, tampoco es digno de mí. Lucas 9:23, Marcos 10:45. Amén. Hasta una próxima ocasión. Un abrazo fraternal y muchas gracias por todo. Amén.